Vamos a recibir al invitado a esta hora, por favor. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con, no con llevarse a la vecina, sino con el tema del transporte, el tema de la construcción del metro, el tema de los subsidios en el país. Hemos invitado hoy al economista Ernesto Bazán porque ayer hubo dos noticias que van a impactar la economía del país. Por un lado, la extensión del subsidio a la gasolina en 3,25 hasta abril y la extensión del descuento del 30% en algunos medicamentos, o como le llamarían en la oferta, en medicamentos seleccionados, ambos comunicados por la Presidencia de la República. La pregunta es cómo se refleja esto en la economía del país. Don Ernesto Bazán, buenas tardes, bienvenido. Tardes, Leonardo. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes para todos. Bueno, primero que nada, aquí la pregunta es, en el tema de los subsidios a los combustibles, ¿a quiénes se les está subsidiando, no? Y realmente esto no cumple con el concepto de subsidio. El subsidio debería ser para los que realmente necesitan, ¿no? Alguien que no tiene para educarse o que no tiene para comprarse una medicina puede recibir un subsidio y tener educación o salud o alguna necesidad básica. En este caso se le está dando, entre comillas, porque me cuesta decir la palabra subsidio, se le está dando, realmente es una subvención. Se le está dando, entre comillas, un subsidio a gente que probablemente lo necesita, y a gente que no lo necesita, ¿no? O sea, si un propietario de un Porsche o de un Maserati va y presenta su cédula, le dan el subsidio. No se lo van a negar presentando su cédula. Entonces, digamos, ese es el primer sabor a injusticia, ¿no? Se está pagando parte del combustible de todo el que lo pida, sea, o sea, una persona necesitada del subsidio o no. Y el segundo tema de análisis importante es, bueno, ¿quién está pagando esa cuenta? ¿No? ¿Quién está pagando esa cuenta? Y quienes están pagando la cuenta de esa subvención que se hace a los dueños de los Maseratis y de los Jaguar y de los Porsche son las personas más pobres del país, ¿no? Algunos me dirán, no, pues es el Estado y el Estado somos todos. Y la verdad es que no. No son los que, digamos, no somos todos los que pagan, son los más necesitados. ¿Por qué? Porque Panamá es un país deficitario. Si tuviera recursos para destinarlos a un gasto social, ¿dónde se iría? Se iría hacia los más necesitados. Eso sería lo razonable, que se vaya a salud, educación, seguridad, ¿no? Infraestructura. Y eso no es lo que está haciendo. Entonces, los más necesitados están dejando de recibir conexiones de agua potable o conexiones eléctricas para que el Estado use dinero que no tiene en subvencionar gente que no necesita subsidios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, es una de las medidas más absurdas que uno se puede imaginar, obviamente desde el enfoque económico, ¿no? Desde el enfoque político, bueno, ahí pues hay muchas variables, pero mi opinión es desde ese punto de vista. Ahora, me parece tan interesante esta explicación, con qué sencillez Ernesto Bazán lo ha explicado, y ojalá todos los que nos están siguiendo en el programa lo capten. ¿Por qué digo esto, Ernesto? Porque recientemente la Conferencia Episcopal Panameña se reunió y al final, pues ellos, como siempre hacen los obispos, hacen un planteamiento. Y uno de los planteamientos lo hizo Monseñor Lacunza sobre el tema de que los subsidios convierten a la gente en perezosa, cosa con la que es difícil no estar de acuerdo. Pero me llamó la atención que Saúl Méndez, dirigente sindical, le cayó encima a Monseñor Lacunza, que está alejado del discurso del Papa Francisco, que son unos obispos entregados a la derecha. Y yo, pero es que la pregunta que yo quiero hacerle a Saúl, y ya le pido que lo invitemos, es, ok, ¿es justo que los que no, en el caso del subsidio de la gasolina, es justo que el que puede pagar se acoja al subsidio? Usted nos está explicando que no,
porque los subsidios deben ser para los que lo necesitan, Exacto. no para los que lo necesitan. O es justo que la gente de Chiriquí, Boca del Toro y toda la provincia paguen el subsidio del pasaje del metro, por ejemplo. Exactamente. Sí, Entonces, exactamente. parece que en Panamá el concepto de subsidio es generalizado y no particularizado. Se ha distorsionado por completo el concepto de subsidio. El subsidio como tal debe cumplir varias características, ¿no? Y es importante conocer estas características, o sea, es importante no que los economistas la conozcamos, sino que las características de un subsidio las conozcan todas las personas, ¿no? Los medios de comunicación como ustedes, los analistas, todo el que participa, ¿no? En el debate público. Es muy importante. ¿Por qué? Porque así podremos elevar la voz de protesta, elevar la voz de pues, contraargumentación a este tipo de medidas, ¿no? O sea, no, porque lamentablemente no va a ser la primera ni la última vez. Bueno, entonces un subsidio, primero que nada, tiene que estar enfocado. Si el subsidio no está enfocado, no es subsidio. O sea, no se le puede dar a todo el que pide, no, es que eso no es subsidio, ¿no? Entonces, yo publicaba un Twitter en donde usaba una metáfora. Un padre de familia que tiene 2 hijos. Uno de ellos es bueno en matemáticas y el otro no es bueno en matemáticas y está a punto de desaprobar la materia. Entonces, él puede contratar al primo que estudia en la Universidad Tecnológica, que estudia ingeniería, para que le dé clases. ¿A quién? Al que no le va muy bien en matemáticas. Eso es un subsidio, porque lo estás enfocando en el que necesita esas clases, en el que necesita esa ayuda. ¿Okay? No se lo vas a dar a los dos. No, al que le va bien en matemáticas no le vas a poner profesor, porque no es necesario, eso va en contra de la eficiencia. La segunda cosa es que si tú vas a contratar al muchacho para que le dé clase, tú tienes que tener recursos. Si no tienes recursos, no puedes subsidiar. Entonces, y actualmente nuestro país es deficitario y desde el año 2009 no ha dejado de tener déficit fiscal. Eso quiere decir que nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos. O sea, no tenemos dinero para subsidiar, encima de todo. No tenemos dinero para subsidiar y ese hueco, esa brecha, esa diferencia, la financiamos ¿cómo? La financiamos con deuda. Cuando uno se endeuda, lo que uno dice es gasto ahora y que lo paguen las próximas generaciones. Si yo uso mi tarjeta de crédito, imagínense que voy a usar mi tarjeta de crédito, que quiero darme un gustito, me voy a un restaurante, uso mi tarjeta de crédito. Esa es una deuda que yo estoy tomando para que yo la pague en un futuro, yo mismo. Pero cuando se trata de las finanzas públicas y los gobernantes toman deuda, eso lo van a pagar las siguientes generaciones. ¿Ok? Entonces, estamos financiando los subsidios con deuda. Bien. ¿Qué más? Importante, el subsidio tiene que ser monitoreado. Es decir, si le voy a poner un profesor a mi hijo, yo necesito ver cómo le va con el profesor, porque si no estoy botando la plata. Y ver si realmente el muchacho está progresando. Los subsidios tienen que tener un indicador. Si subsidiamos con una beca universal, tenemos que ver cómo le va a esos muchachos en su desempeño académico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tiene que haber un indicador, un monitoreo. En este caso no hay ningún monitoreo de nada. Bueno, el caso del subsidio a los combustibles. Siguiente tema, el subsidio tiene que ser temporal. Yo no le voy a poner profesor particular de matemáticas a mi hijo hasta que termine la universidad, para toda la vida. No, solamente en el periodo en que lo necesita, hasta que tenga los conocimientos en donde pueda hacer frente, pueda elevar su nivel en matemáticas y pueda hacer frente a la materia por sí mismo. ¿Okay? Temporal, el subsidio siempre tiene que ser temporal. ¿Okay? Entonces, esas características son sumamente importantes y no se toman en cuenta en las decisiones
que nosotros conocemos de políticas públicas y de finanzas públicas, y se le llama subsidio casi que a cualquier desembolso. Vamos a subsidiar, ¿no? Mejor llámale diferente. Llamemos las cosas por su nombre. Subvención, desembolso, como tú quieras. Pero el subsidio como tal tiene muchas particularidades. Y el subsidio no es malo. El subsidio no es malo, porque es ayudar a quienes realmente lo necesitan. No es malo per se, pero uno tiene que ser realista en donde cómo lo va a hacer, a quiénes lo va a hacer y hasta qué punto lo va a hacer. Y que tiene que contar con los recursos para poder hacerlo, ¿no? Debo entender entonces que por el camino que estamos caminando acá en Panamá, Ernesto, pues yo me acuerdo que al principio de la gestión de gobierno, sobre todo cuando vino el tema de la pandemia, los expertos del gobierno hablaban de que teníamos que tomar como país medidas anticíclicas. Ajá. ¿Será que esta aplicación del subsidio es anticíclico? Pregunto. No, no, no. Bueno, hay un error conceptual serio, ¿no? En la administración actual de la macroeconomía. Yo estuve en un foro, fue el foro de inversionistas que organiza la Bolsa de Valores el año pasado. El ministro dio un discurso y el ministro se jactó de haber manejado bien la pandemia. Y lo que dijo fue, el ministro Alexander, cuando llegó la pandemia, nosotros preveíamos de que los ingresos se iban a caer. Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué hicimos? Aumentamos los gastos. Y cuando yo escuché eso, dije, o sea, ahora lo entiendo todo, porque ese es un error conceptual gravísimo. Cuando los ingresos caen, lo que tiene que hacer cualquier administrador responsable es reducir los gastos. Reducir los gastos. Y lo que tiene que hacer es aumentar la inversión, principalmente la inversión pública, inversión en infraestructura, construir escuelas, ¿no? Construir electrificaciones, llevar agua potable, construir hospitales, carreteras, puertos, líneas de metro. Eso es lo que hay que hacer como medida anticíclica. Inversión, no gasto. Entonces, cuando el ministro tiene esa gran confusión, entonces yo digo, bueno, lamentablemente no estamos en buenas manos en la gestión económica. Desafortunadamente es así, ¿no? Entonces, y eso explica los números que tenemos, o sea, los números, nuestros números son los, digamos, los de mayor deterioro, los de esta administración, los de mayor deterioro desde que somos grado de inversión como país. La administración Cortizo no ha tenido ni una sola mejora en la calificación de riesgo. La administración Martinelli tuvo mejoras, la administración Varela tuvo mejoras, la administración Cortizo no tuvo ninguna mejora. La administración Cortizo ha sido la única administración que incumplió el ratio de deuda sobre PIB por encima del 40%, ¿no? El ratio que está establecido en la ley de responsabilidad social fiscal. Eso, ninguna de las administraciones, a pesar de que habían caído en déficit, lo incumplieron, ¿no? Entonces, realmente vamos a terminar esta gestión en el 2024 con números sumamente complicados, con digamos, con una gran amenaza que es el déficit de pensiones, el déficit actuarial por el IBM de Sistema de Beneficio Definido, ¿no? Vamos a terminar también con una eventual contingencia con la compañía minera, porque soy de la opinión que el contrato con la compañía minera no se va a materializar en esta administración Cortizo, y podemos ampliar sobre eso. Entonces vamos a tener, y vamos a tener una deuda que está oculta, o sea, mejor dicho, no está visible en las estadísticas, que son los contratos llave en mano. Estos contratos, estas construcciones que está, digamos, anunciando el ministro de Obras Públicas, ¿cómo creen que se está haciendo? Con llave en mano, para que se paguen después.
¿no? Entonces, cuando llegue el 2024, vamos a estar en una situación de un déficit fiscal que no se puede sostener y que encima tiene, digamos, el déficit de pensiones, la contingencia con la minera, digamos, el vencimiento de algunos llave en manos, ¿no? Las tasas de interés en su pico más alto en el 2024, entonces vamos a tener un escenario, pues, muy, muy complicado, ¿no? Responsablemente, la administración actual debería buscar reducir la deuda. Pero no hay forma, es imposible reducir la deuda si no se reducen los gastos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque con ese nivel de gastos, ojo, los ingresos tributarios están por debajo de lo esperado. Si no se reducen los gastos, no hemos visto, la verdad, yo no he visto un real esfuerzo, una real intención de reducir los gastos en los últimos meses, ¿no? Ernesto. Entonces, si no se reducen los gastos, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener un déficit, vamos a continuar con un déficit que va a crecer como una bola de nieve. ¿Se puede seguir usando la pandemia como excusa para, por ejemplo, no asumir los compromisos con las deudas que tiene el país o para no realizar los cambios que el país necesita en estos momentos? No, la verdad que yo no considero que estemos en pandemia ya. O sea, es más, corríjame si todavía seguimos en estado de emergencia. Ustedes me dirán. Sí. No, Todavía seguimos, o sea, yo no le encuentro sentido, ¿no? Que todavía sigamos en estado de emergencia. O sea, no le encuentro sentido a eso, ¿no? O sea, creo que ya tenemos que entrar a otra etapa, pero lamentablemente, me parece a mí, porque no encuentro otra explicación, el componente político termina primando en las decisiones de gobierno, ¿no? Y en lugar de hacerlo más responsable, por razones políticas se extienden estos subsidios, ¿no? Y no se reduce en la planilla, que está volando, se le extiende, digamos, el presupuesto a la asamblea, y todo lo que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, y eso, como les dije, es bien importante entender que eso no lo pagan los contribuyentes. O sea, ustedes van a escuchar de muchos economistas, el 95% de los economistas les va a decir que eso lo pagan los contribuyentes. No, eso no lo pagan los contribuyentes, eso lo pagan los más pobres. ¿Por qué? Porque para pagar esos gastos de planillas y para pagar ese exceso de deuda con más intereses y todo eso, se deja de llevar los recursos básicos a los sectores sociales más desfavorecidos, más pobres. La gente va a seguir sacrificando agua potable, electrificación, escuelas, centros de salud, y esa gente es la que va a pagar la cuenta, pero lo va a pagar dejando de recibir servicios. Ellos son los más perjudicados. ¿Okay? Entonces es importante entender que con digamos, con esta irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, a quienes terminamos perjudicando son a los sectores más desfavorecidos. No a los contribuyentes, ¿no? Ni a los sectores más altos, ¿no? Los que están en una posición acomodada, ellos no necesitan educación, están en buenos colegios, buenas universidades, no necesitan salud, van, digamos, a los mejores hospitales privados, tienen buenas pólizas de seguros, tienen infraestructura, tienen, pues, recursos propios, movilidad propia. Entonces, ellos pues, no van digamos, sufrir tanto como sí lo van a sufrir los sectores que tienen, que tienen mayores carencias sociales. Ahora, con ese panorama que gentilmente nos comparte Ernesto Cedeño, que pues claro que es preocupante. Ernesto Cedeño o Ernesto Bazán. Perdón, Ernesto, perdón. No, yo todavía no estoy en la categoría de Ernesto Cedeño. No, Dios guarde, ando por ahí. No, además Dios guarde. Además Dios guarde que llegue allá. No, usted quédese ahí está bien. Óigame, Ernesto, con ese panorama, y yo cierro los ojos y sé que en mayo de 2024 alguien va a ganar la presidencia de la República. Sí, alguien va a ganar.
con mucho porcentaje, con poco porcentaje, con lo que sea, alguien va a ganar. Bien. Y luego que alguien va a ganar, vendrá la configuración del órgano legislativo, que al día de hoy para mí es un signo de interrogación. Esa persona gana y llama a Ernesto Bazán y le dice, oye, dime 3 cosas que tú crees que yo debiera hacer así. 1, 2, 3, rapidito para tratar de comenzar a poner orden. 3 bullets. Sí. Bueno, lo bueno es que yo sí puedo responder esta pregunta porque yo sé que no me van a llamar a mí. Y no me pueden llamar porque soy extranjero, entonces no puedo ejercer los cargos públicos, así que con tranquilidad tengo la libertad de poder responder esa pregunta, ¿no? Bueno, primero que nada, o sea, lo primero es una reconfiguración del presupuesto. Una reconfiguración del presupuesto. O sea, ¿qué significa? Lo que pasa que muchos lo conocen como una reforma fiscal, ¿no? Muchos lo pueden conocer así, una reforma fiscal. Pero lo que pasa es que la gente relaciona reforma fiscal con aumento de impuestos, ¿no? Y yo creo, o sea, creo que podemos, a pesar de todo lo grave, podemos, si somos inteligentes, podemos darle la vuelta a la tortilla sin aumentar impuestos. ¿Okay? Yo creo que se puede, ¿no? Me puedo equivocar, obviamente hay un margen de error, porque pues no estoy, digamos, en la cocina viendo cómo están los ingredientes y las cantidades y las características. Pero, número 1, me pidió 3 bullets. Número 1, eliminar las exoneraciones. Eliminar las exoneraciones. Tenemos demasiadas exoneraciones, ¿no? Y yo estimo que en eliminación de exoneraciones podemos tener, digamos, un beneficio como de 3.000 a 4.000 millones, más o menos, de dólares. Eso prácticamente acerca nuestro déficit fiscal casi a 0. O sea, nos deja en déficit todavía, pero tal vez en 500 millones, por ahí, 300 millones de déficit. Ese es lo primero, ¿no? Tenemos demasiadas exoneraciones, demasiadas, ¿no? O sea, cosas que no pagan ITBMS, muchos deducibles de impuestos sobre la renta, gente que no necesita esos deducibles, por ejemplo, ¿okay? Tal vez algunas exoneraciones hay que verlas con cuidado. Todo lo que son exoneraciones que tienen que ver con inversión, sea justa o injusta, pues yo no recomendaría que eso lo toque, porque si algo tiene que hacer la próxima administración es generar confianza. Esa es la palabra clave, ¿no? Para el éxito, generar confianza, ¿no? Entonces, no puede cambiar las reglas de juego. Cuando llamó a inversión con ciertas exoneraciones, o sea, no, o sea, eso con el dolor del alma hay que dejarlo. Pero el otro tipo de exoneraciones, sí, tienen que entrar, tienen que eliminarse. Bueno, por otro lado, eso es lo primero. Por otro lado, resolver el problema de las pensiones. Porque si no lo resolvemos, vamos a tener la amenaza permanente de las calificadoras de riesgo, ¿no? No van a bajar la calificación, van a incrementar el costo de la deuda, nos van a ver mal, va a afectar ese gran objetivo que es generar confianza, tanto interna como externa, ¿no? Entonces, el tema de la crisis de pensiones, ese sería un segundo elemento importante, ¿no? Y tercero, declarar la austeridad y hacer una real reducción de gastos de planilla, subsidios, y practicar con el ejemplo la austeridad, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que habla, pero no hace mucho. O sea, hay gente, el mismo presidente Cortizo anunció en su primer discurso, digamos, en plena pandemia, anunció que iban a reducirse los salarios. El año pasado, cuando hubo todo el problema de los cierres de las vías de comunicación, el mes de julio anunciaron una política de reducción de gastos, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? claro.
Entonces, con cosas absurdas, ¿no? Vamos a reducirle los planes de teléfono, de los celulares empresariales que están en cuentas empresariales. O sea, por Dios, eso no es. Pero sin embargo, se siguen comprando, digamos, vehículos de alta gama para las movilidades de altos funcionarios, ¿no? Bueno, entonces la austeridad hay que practicarla desde adentro, ¿no? Y si nosotros recortamos planilla, recortamos subsidio, pondríamos al país en una situación superavitaria. Esa situación superavitaria nos podría permitir usar ese excedente para pagar intereses y por lo tanto podríamos endeudarnos y esa deuda la podríamos destinar a un plan sumamente agresivo, lo más agresivo que ha existido en la historia de Latinoamérica en inversión pública en infraestructura. Estamos hablando de varias líneas de metro, estamos hablando de los hospitales más modernos, las escuelas más modernas, una, digamos, ampliación y mayor alcance de las carreteras, puertos, todo eso, ¿no? Inversión en los mismos aeropuertos, esa inversión en infraestructura, ¿no? Digamos, que sería, como digo, me parece que están las condiciones dadas para que sea la inversión más ambiciosa de toda Latinoamérica, obviamente viendo la proporción, ¿no? Porque nos vamos a comparar con Brasil, pero en la proporción del PIB, ¿no? Entonces, Ahora, yo pienso que de esa manera levantamos la economía y podemos convertir a Panamá en un país en donde ese crecimiento de la economía cumpla su principal finalidad, que es llevar el beneficio social, el beneficio a la sociedad, sobre todo de los sectores que más lo necesitan. Eso es, porque ¿de qué me sirve a mí ser el país que más ha crecido en Latinoamérica en 30 años cuando la gente en Arreján no tiene agua? O sea, ¿de qué me sirve que la tasa de crecimiento, que lideramos el crecimiento de Latinoamérica? Yo no quiero crecimiento, yo quiero desarrollo. ¿De qué me sirve ser el país que más crece si los resultados en la prueba PISA son pésimos y la educación no es buena? O sea, eso es lo que hay que mejorar. Entonces, para pasar de crecimiento a desarrollo, nos vamos por infraestructura, pero hay que generar los recursos, ¿no? pero Ahí más o Ernesto, menos le he resumido si el yo plan. tomo en cuenta, Ernesto, de las tres cosas que has dicho, dos, y casualmente esta mañana lo discutíamos en el programa, y son medidas impopulares varias. Totalmente, sí, totalmente. La vida está llena de medidas impopulares. Si no, preguntémosle a mi hijo. Preguntémosle a mi hijo si quiere ir a la escuela. Preguntémosle a mi hijo si quiere estudiar. Preguntémosle a mi hijo si quiere comer menestras. Preguntémosle a mi hijo si quiere recortar sus horas de videojuegos, ¿no? Entonces, pero las medidas impopulares son necesarias. Entonces, creo que y por lo menos en la experiencia que yo tengo, hay una, digamos, primera fase en donde cualquier gobernante se puede ganar la confianza de la población si es coherente. Y le voy a mencionar unos ejemplos, ¿no? Rodrigo Chávez, en Costa Rica. Mire, Rodrigo Chávez, o sea, como persona, es bien antipático. O sea, como persona, ¿no? O sea, cae mal. Pero mira cómo está su ranking de aprobación. ¿Por qué? Porque le ha puesto tope de salarios a los funcionarios públicos. Y ha empezado a recortar todos los beneficios que tenía, pues, donde el Estado se estaba desangrando, ¿no? Entonces, ¿ha tomado medidas duras? Sí. ¿Cuánta gente hay en la calle? Porque la gente al final no es tonta. Claro, si la gente ve que un funcionario, un presidente, un líder de gobierno dice una cosa y hace otra cosa, rápidamente se da cuenta de la incoherencia, pierde credibilidad y ahí sí empiezan las movilizaciones. Pero cuando ven coherencia, ¿no? Empiezan a tomar confianza, ¿no? Ese es un caso, ¿ok? Tenemos el caso de Luis Abinader en República Dominicana también, y que es uno de los
es uno de los presidentes que está liderando el nivel de aceptación en Latinoamérica, ¿no? Claro, no tienen el nivel de aceptación de Bukele, pero son presidentes que democráticamente están haciendo reformas en beneficio del país, ¿no? Lamentablemente, Ernesto, lamentablemente los argentinos no entendieron eso y mira lo que pasó electoralmente. Sí, Argentina es un caso muy, muy extraño, ¿no? Es un caso muy, muy extraño. Digamos que hay cosas que yo he visto en el mercado argentino que solo he visto en Argentina. Por ejemplo, la nacionalización del sistema de pensiones. O sea, el sistema de pensiones, Argentina siguió digamos, el ejemplo de Chile, Perú, Colombia, México, privatizó su sistema. El sistema privado de pensiones tiene algunos vicios, porque puede prestarse para abusos de las administradoras a través de las comisiones. Eso sí puede pasar. Y de hecho ha pasado. Entonces, hubo esos abusos y al final regresó, terminaron nacionalizando el sistema de pensiones, ¿no? Eso solamente ocurrió en Argentina. Argentina es un caso muy, muy, digamos, peculiar y un poco diferente del resto, ¿no? Pero fíjate, o sea, Uruguay es diferente, ¿no? O sea, está al ladito mismo Uruguay, pero Uruguay es un país que sí aprendió las lecciones, ¿no? Bueno, muy Ernesto, interesante esto y esto apenas comienza. sí, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde y poder habernos ayudado a entender un poco más sobre el tema. Bueno, gracias a ustedes, siempre es un gusto conversar y éxitos en todo. Gracias, Ernesto, que esté bien.